Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer la última partecita del curso. Creo que todos, o por lo menos la gran mayoría, tiene la edad suficiente para decir que vivió desde el año 2000 para acá, 2001 para acá. En cuanto, en cuanto a eso, y partiendo de ese punto, vamos a tratar de suprimir algunos conocimientos que cada uno tendremos desde los lugares que ocupamos en esos momentos históricos tan cercanos. Sí vamos a relatar que el proceso que había llevado a cabo el menemismo de diezmar a los trabajadores había continuado durante el gobierno de la Alianza, que no habían venido para corregir ninguno de los hechos ocurridos anteriormente, sino para continuar con lo mismo en una situación de crisis de deuda que se venía dando cada vez de manera más acentuada. Para poder solucionar esos problemas de crisis de deuda, siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional, me acuerdo que en aquel momento el representante que venía en la Argentina era un indio, Anup Singh, el que se reunía y daba órdenes y definía y decía cuáles eran las cosas que tenían que hacer. Una de las grandes pedidos fue la reforma laboral, el pedido de la reforma laboral, que terminó siendo cuestionado por la ley porque se lo llamó ley Banelco. Recuerdan que fue la salida de Chacho Álvarez del gobierno de la Alianza, y eso empezó a provocar ya la caída atroz del modelo. A modelos económicos habían hecho el blindaje y el megacanje como salidas al problema de la deuda, lo que era irreal porque para lo único que servían para lo único que sirvieron esos dos procesos fue para darle los dólares necesarios a los que lo fugarían con posterioridad. En los bancos se habían liberado mayoritariamente los encajes. Los encajes es la cantidad de plata que tiene que tener el banco disponible a los fines de cubrir las necesidades de retiro de la población o de sus clientes. Y con esto de que el dólar era lo mismo que el peso, todos ponían pesos, pero dolarizaban inmediatamente los depósitos. Ante la fuga masiva de los dólares de los mismos préstamos que supuestamente iban a llegar al país, que nunca llegaban, eran transacciones electrónicas, y los únicos dólares efectivos fueron los que cobraron de comisión los agentes de bolsas y los agentes de los bancos, la crisis se hizo insostenible y el 19 de diciembre, primero el 3 de diciembre, ante la salida masiva de depósitos por parte de ahorristas, ya se habían ido todos los grandes ahorristas, vamos a decirlo. Caballo pone la primera medida, la primera restricción económica, que es el corralito, y un par de días posteriores llaman lo que es corralón y termina de dejar todo parado y guardado dentro de los bancos, que no tenían obligación de devolverlo. El estallido de 19 y 20 de diciembre y la frase que se hizo popular en aquel momento, que se vayan todos. Asoma la gran crisis, tuvimos 5 presidentes en una semana, de los cuales Rodríguez A decretó el default, Puerta fue 2 veces presidente, y terminamos con la presidencia de Duhalde. Duhalde trata de ordenar las cosas, su ministro de Economía era Roberto Labaña, pero el descontento social era muy grande y ya no estaban solo los grupos que habían emergido de los 90, de los llamados grupos piqueteros, que venían de aquellos movimientos que vimos en el periodo anterior, donde había estado Teresa Rodríguez, el perro Santillán en el norte, sino que ya empieza también el reclamo masivo de las clases medias porque veían restringidos todos y expoliados todos sus ahorros. No solo eso, sino que llegaron al límite incluso de no dejarnos extraer dinero en efectivo. Si mal no recuerdo, nos dejaban extraer 300 pesos por semana, era una cosa así. El dólar se disparó, salió de 1 a 1, pasó casi a 3,50. Y en ese contexto hubo intentos de la población de organización. Se hicieron a través de lo que se llamó asambleas populares, en todos lados. En Córdoba tuvimos, y yo fui uno de los que participó, y
armó en Barrio Los Bulevares, Asamblea Popular Los Bulevares. Más allá de los relatos históricos de cómo sucedieron las cosas, la venida de Néstor Kirchner y todo lo demás, yo les voy a contar parte de mi historia particular, pero no porque tenga algún valor, sino porque sea mía, sino porque creo que debe servirnos como aprendizaje de errores teóricos que cometimos. Yo formaba parte de los que pensaban que se fueran todos. Cuando vino Néstor éramos de los que formábamos parte por nuestra procedencia, junto con la mayoría de los varios compañeros de que formamos la Asamblea Popular Los Bulevares, veníamos de la izquierda, específicamente del Partido Comunista, no creíamos específicamente en Néstor Kirchner y habíamos resistido que nos llevaran a querer votarlos tanto de Elía dentro de la FTB que estaba en CTA. No creíamos porque creíamos que lo había nombrado Duhalde. Tampoco creíamos en Néstor Kirchner cuando bajó los cuadros. Los pusimos en duda, como muchos sectores de la izquierda, diciendo que se apropiaba de nuestras banderas, que era por las que habíamos luchado durante tanto tiempo, y un montón de cosas más. Y con algunas perspectivas, la que era mi compañera de vida en esos momentos, en el 2005, cuando se hace el encuentro de No al Alca, decide viajar y cuando vuelve me dice a mí, y luego se los decimos a nuestros compañeros, que algo estaba pasando y no sabía qué carajo era, pero no era lo que nosotros estábamos viendo. En ese acto lo había visto Chávez, a Kusturica, Maradona, Evo recién electo, pero todavía no como presidente. Y bueno, a partir de ahí empezamos a ser mucho más críticos de nuestra posición. Y el quiebre final, por lo menos de ella y mío, hacia la visión más pegada al kirchnerismo o al peronismo kirchnerista, fue el 2008 con la crisis del campo. Recuerdo que incluso dentro de nuestra propia organización, que habremos sido unos 40, 50, tuvimos varios días de asamblea discutiendo si estábamos con el campo o estábamos con Cristina en la toma de la decisión. Y el principal argumento que tenía ella y tenía yo era: ya nos equivocamos una vez en el 2001, no se van a ir todos, no se fueron todos. Y en el campo estaba la sociedad rural. También estaba acá Liliana Olivero, el MST, Vilma Ripoll, varios más estaban ahí en las mesas de enlace, subidos en las plataformas que armaban los chicos del campo y todo lo demás. Nos llevó varios días de discusión hasta que definimos centralmente que no podíamos estar con el campo. Esto, ¿a qué viene? A que nos habíamos enamorado en algún momento del que se vayan todos y creíamos que eso era revolución y era cambio, y no nos estábamos dando cuenta de que la política es otra cosa. Como eso nos pasó a nosotros en ese momento histórico, a muchos les pasó de otra manera en otros momentos históricos. En los 70 le pasó a otros compañeros de otra forma. En el 2015 le pasó a muchos compañeros de otra forma. Entonces me parecía importante recordarlo. Yo creo que los datos que deben buscar ustedes en esos periodos están al alcance de todos, saben quiénes fueron, qué se hicieron, cuáles fueron los logros de los 12 años de Néstor y Cristina, cuáles fueron las ventajas hacia el pueblo, pero también cuáles fueron las desventajas. Me parece interesante pensar cuáles fueron los aportes que no hicimos desde la intelectualidad, que no hicimos desde el trabajo, que no hicimos desde muchos lados. Y me parece que eso también es importante. Me parece que por ahí debemos pensar el análisis a partir de ahora. El que se fueran todos era una frase de clausura tan grande que evitaba que entrara de cualquiera. Y no nos dábamos cuenta, sinceramente se los digo, no nos dábamos cuenta. Fue un pecado terrible, el discutir acérrimamente sobre alguna cuestión o alguna política sin darnos alternativa fue lo que pasó después en los dos gobiernos de Cristina. A muchos les pasó. No entender el nombramiento
de Milani o la ley de glaciares, nos llevó a lugares de discusión donde estuvimos más cerca de nuestro enemigo que de nuestros compañeros, que del pueblo, al que decíamos representar. Y vino Macri, no se les voy a contar a esa la saben ustedes. Hola, ¿cómo les va? Bueno, en estos breves minutos me quisiera referir a tratar de pensar la situación actual desde una perspectiva desde abajo, que nos implica de algún modo analizar la dinámica de mutación de la clase trabajadora argentina en lo que va del siglo XXI y destacar el protagonismo desarrollado por los movimientos populares en el país al calor de un proceso que fue continental, ¿no? Y que puede ser pensado fundamentalmente en dos momentos. Por un lado, el ciclo de luchas autónomas que se produce desde fines de los años 90 e inicios de los 2000, tanto en la Argentina como en los distintos países de Latinoamérica, y luego desde más o menos mediados de la década del 2000 en adelante, el ciclo de gobiernos progresistas. De algún modo, una perspectiva desde abajo nos obliga a pensar que no necesariamente los tiempos de los pueblos coinciden con los tiempos que establece el calendario. Entonces, hablar de siglo XXI implica pensar quizás un poco antes el proceso político y establecer el 1 de enero de 1994 con el alzamiento del zapatismo en México como momento inaugural del nuevo ciclo. A partir de allí se producen distintas rebeliones y procesos de lucha en el continente que de algún modo podríamos caracterizar a dos como los más dinámicos, que son el proceso de la revolución bolivariana en Venezuela, encabezada por Hugo Chávez, y el proceso de luchas de los movimientos sociales que constituyen el instrumento político que luego lleva a la presidencia a Evo Morales tras la guerra del agua y la guerra del gas en 2000 y 2003 y 2005, asumiendo Evo Morales y el proceso de la revolución bolivariana con algunos años anteriores, teniendo en cuenta que en 1989 se produce el Caracazo y que luego va a acceder también por las elecciones Hugo Chávez a la presidencia, hasta que en 2002 le intentan hacer un golpe de Estado, el pueblo lo defiende y a partir de allí se radicaliza el proceso, siendo entonces Bolivia y Venezuela quienes están un poco a la cabeza de ese proceso de gobiernos que también incluyen bajo el rótulo gobiernos progresistas, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en la Argentina, el gobierno del Frente Amplio con el Pepe Mujica en Uruguay, el Partido de los Trabajadores con Lula en Brasil, a Correa en Ecuador e incluso algunos intentos más fugaces en otros países como en Paraguay. Entonces, pensar las mutaciones del proceso político argentino en el siglo XXI es pensar también este ciclo de luchas autónomas que se da primero y el ciclo de gobiernos progresistas que le sucede después hasta llegar a esta situación compleja en la que nos encontramos en estos momentos con la pandemia por el coronavirus, donde los procesos de algún modo han retrocedido, donde la derecha logró avanzar pasos agigantados como en la Brasil de Bolsonaro, la pérdida del Frente Amplio en Uruguay, los 4 años de la gestión Cambiemos con Mauricio Macri aquí en la Argentina, el golpe de Estado que desaloja del gobierno a Evo Morales y las permanentes ofensivas norteamericanas sobre la revolución bolivariana de Venezuela. En el caso argentino, fundamentalmente me parece que hay que poder destacar algunos elementos y protagonismos fundamentales respecto de lo que fue el ciclo de luchas autónomas en los años 90, donde producto de la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983, ya la ofensiva neoliberal y el cambio en las estructuras de lo que es nuestro país y la clase trabajadora habían empezado a mutar, pero son con el menemismo los momentos donde mayor desarrollo van a tener todas las políticas de privatización, de desempleo, de endeudamiento externo y todo lo que, bueno, más o menos podemos llegar a conocer
sobre ese periodo. De los actores en lucha me interesa destacar la mutación que padece la clase trabajadora, que lleva, por ejemplo, a la CTA en los años 90 a plantear la consigna de que la nueva fábrica es el barrio, ¿no? Están los trabajadores asalariados de algún modo muy golpeados por las políticas de privatizaciones que traen como consecuencia la desocupación. Hay cada vez menos asalariados y más precarizados entre los sectores quizás no proletarios. En ese sentido cobra una centralidad muy fuerte el territorio y en particular las prácticas comunitarias que alberga. De allí que propongamos pensar entonces el territorio como un espacio donde también se libra la lucha de clases y donde funcionan dos lógicas contrapuestas: la de los emergentes, denominados muchas veces como movimientos sociales, los nuevos movimientos populares, y la de las políticas más tradicionales ligadas al clientelismo y a la política punteril del Estado. En ese contexto surge, a partir de las puebladas, Cutralcó, Plaza Huíncul en la Patagonia, luego General Mosconi en Salta, Jujuy, la figura del perro Santillán, toda una dinámica de luchas que va a ser conocida como el movimiento piquetero. Esas dinámicas centralmente son la asamblea como forma de funcionamiento, la acción directa, el corte de ruta, el bloqueo de carreteras como forma de reclamo ante el Estado, y esta característica de un nuevo sujeto social, trabajador, que ya no es el hombre en el sindicato de la fábrica solamente, sino que es la familia entera, un gran protagonismo de las mujeres y la incorporación de las juventudes, que son de juventudes precarizadas, desempleadas, también al protagonismo popular a través de estos movimientos sociales. Entonces, el territorio, como parte de una centralidad en las nuevas políticas de la clase trabajadora argentina, junto con otras dinámicas como son las fábricas recuperadas, las organizaciones rurales, los espacios de mujeres y de las disidencias, la contracultura que se empieza a gestar en experiencias como la comunicación popular o el arte que se propone autogestionado, ¿no? Toda la rebeldía de las juventudes que se concentra en las nuevas bandas de rock y los nuevos géneros que pueden aparecer, como el punk, como el metal, que ya venían de los años 80, y algo que funciona como una especie de retaguardia ética del movimiento popular ya desde los años de la dictadura, que son los organismos de derechos humanos, las madres y las abuelas a la cabeza de ese proceso, pero a partir de mediados de los años 90 también la emergencia de hijos, ¿no? Un recambio etario, aquellos que fueron, nacidos en cautiverio con sus padres y sus madres secuestradas por la dictadura cívico-militar, que ya son adolescentes, que tienen la edad quizás que sus mismos padres tenían al momento de ser asesinados y que se incorporan como un nuevo sujeto, incorporando el método del escrache en un país donde reina la impunidad y los militares asesinos, luego de ser juzgados, han quedado en libertad. Y meten la discusión también respecto de tener en cuenta que la mayoría de los detenidos desaparecidos durante la en todo este proceso de luchas de mediados de los años 90 en adelante, es decir, de lo que consideramos el siglo XXI visto desde una perspectiva popular, desde abajo, hay figuras claves que vale la pena mencionar como para no dejar que queden en el olvido. Pocho Leprati en Rosario, asesinado durante las jornadas de diciembre del 2001 mientras se encontraba en un comedor comunitario. Teresa Rodríguez en la Patagonia, una de las primeras víctimas de lo que va a ser el denominado movimiento piquetero, asesinada durante un corte de ruta allí en la zona de Neuquén y todo lo que es la emergencia de ese proceso allí en la Patagonia. Aníbal Verón en el norte, ya entrado el año 2000, también asesinado en un corte de ruta. Las decenas de muertos en los alrededores de la Plaza de Mayo durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, donde aparece el nombre, por ejemplo, de Gastón Riva, motoquero, que en la ciudad de Buenos Aires juegan un rol central en las batallas contra la policía y que de algún
algún modo dan cuenta de ese nuevo sujeto también, de jóvenes trabajadores que ya no están en la fábrica, que quizás tampoco están en los movimientos de desocupados, pero que empiezan a gestar esa nueva organización sindical de los trabajadores precarizados. Avanzado el tiempo ya, Darío y Maxi, Costequi y Santillán, asesinados el 26 de junio del 2002 en Avellaneda durante la denominada masacre del Puente Pueyrredón, y en las mismas cercanías a esa zona, en 2010, el asesinato del militante Mariano Ferreira, que se encontraba en una lucha junto a los trabajadores precarizados del ferrocarril. Ferreira, pero en este caso Cristian, también es el nombre de un militante del movimiento campesino de Santiago del Estero, asesinado en esos momentos, también por estas fuerzas que a veces no son el Estado directamente, como pudo haber sido en el caso de los dos Ferreira, ¿no? Donde por un lado hay una patota del sindicalismo que deviene empresario con el menemismo, y por el otro lado esos empresarios que en el campo parece que tienen vía libre para tener sus propias guardias de seguridad. Avanzado en el tiempo y como parte de una lucha que cobra bastante relieve en la actualidad, está el nombre de Micaela García, asesinada en Entre Ríos, militante del movimiento Evita, quien pierde la vida en un caso de femicidio, ¿no? Que de algún modo tiene que ver con todo este fenómeno del Ni Una Menos y el reclamo por frenar la violencia machista también entre los sectores obreros y populares. Ese proceso entonces que decíamos de asambleas, de cortes de ruta, de escraches de los organismos de derechos humanos y toda esa dinámica del ciclo de luchas autónomas se produce en un contexto, como decíamos, a partir de la emergencia del zapatismo en 1994, que pone algunos ejes generales de lucha no solo en la Argentina, sino en el continente. Yo quisiera mencionar 4 o 5 que puedan servir para establecer una conversación, una discusión. En primer lugar, el eje de la participación popular en la política, es decir, cuestionar la idea de la clase política, ¿no? De que la política es una cuestión de figuras, de especialistas que tienen un saber determinado, y recuperar para las mayorías populares el hecho de la participación política. En relación a esto también una crítica muy profunda a el tipo de democracias que quedan en el continente después del Plan Cóndor, después de los asesinatos del terrorismo de Estado ejercido por las dictaduras a finales de los 70 y estas democracias restringidas, ¿no? Donde, como dice la Constitución Nacional Argentina, el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, y donde las representaciones están muy atadas a un sistema de partidos y de figuras muy vinculadas a los poderes fácticos y a las capacidades de instalar, incluso por la revolución tecnológica y todos los nuevos medios de comunicación, instalar figuras que respondan a los intereses de los sectores dominantes. En tercer lugar, aparece sobre todo en el ciclo de luchas autónomas esta cuestión de la valoración de la acción directa como forma de reclamo y como forma de resolución de los conflictos ante las necesidades de los sectores populares, que también tienen esta característica de autoorganización. De algún modo en nuevos formatos también populares, pensando en una dinámica que uno puede caracterizar como de reanudamiento de Decía, se produce ese proceso de reanudamiento de las generaciones militantes tras los intentos de aniquilamiento de las últimas dictaduras militares. Esa dinámica entonces de luchas del siglo XXI establece, por un lado, la centralidad de nuevos sujetos sociales y por otro lado una reconfiguración, como decíamos, de lo que se entiende por clase trabajadora. A mí me gustaría destacar también 4 o 5 elementos respecto de los nuevos sujetos sociales, ¿no? Por un lado, la emergencia del movimiento indígena en Latinoamérica, quizás no tanto en la Argentina, pero sí aparece con el asesinato de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel hace algunos años. Toda esta cuestión de, bueno, cómo nos vinculamos
con la tradición de los pueblos indígenas, aún en países en donde mayoritariamente haya poblaciones urbanas y donde, como en Argentina, parezca que no tenemos demasiado que ver con ese pasado indígena y se nos intente todo el tiempo meter la idea de que tenemos antepasados solamente europeos. Entonces, la lucha indígena y de su mano del ecologismo, de una forma radical de poner en cuestión el vínculo entre la humanidad y la tierra, entre el ser humano y los recursos naturales, es uno de los elementos de esta reconfiguración de los sectores sociales en lucha en el siglo XXI. En segundo lugar, aparecen las luchas del feminismo y la diversidad, ya mencionadas, que también cambian el modo en que nos percibimos a nosotros mismos y en el vínculo con las demás personas. La nueva expresión de arte, de comunicación, como decíamos, de música, que van constituyendo una contracultura que incorpora además elementos de intervención a partir de la revolución tecnológica con lo que pueden ser las intervenciones en el ciberespacio. Y la nueva configuración de la clase trabajadora, fundamentalmente a partir de la cual es necesario pensar no solo a la clase obrera en términos de sindicatos bajo relación de dependencia vía el salario, sino también estas nuevas formas de trabajo muy vinculados también a la reproducción de la vida, donde las mujeres juegan un rol central, y que tiene que ver con lo que fue la experiencia primero del movimiento piquetero en torno a la problemática de la desocupación y lo que en los últimos años podemos caracterizar como la emergencia del precariado. Es decir, de todas aquellas trabajadoras y trabajadores de la economía popular que realizan sus tareas ya no en el marco de una relación contractual donde cobran un salario por parte de determinadas empresas o incluso del Estado, sino que, bueno, en el último tiempo se ha conseguido a través de la ley de emergencia social tener un registro donde aparecen las personas en estas condiciones que cobran un salario social complementario y que en la actualidad se está planteando la posibilidad de realizar trabajos que sean contratados por el Estado bajo el formato de cooperativas, de modo tal que esta fuerza laboral no termine precarizando a aquellas instancias de trabajadores formales que quizás realizaban sus tareas en el marco del Estado nacional, provincial o municipal según los casos. Este recorrido sobre estas primeras 2 décadas o 2 décadas y media del siglo XXI pueden resultar fundamentales para un interrogante que puede circular hoy en las militancias de los movimientos populares y del sindicalismo. Es decir, ¿qué posibilidades hay de que se abra un nuevo ciclo de avance popular y qué características puede llegar a tener tratando de recolectar y de procesar lo que han sido esas experiencias de estos 2 grandes ciclos, que es el de luchas autónomas, de luchas sociales con fuerte protagonismo en las calles y luego el de los gobiernos progresistas? En ese sentido aparece fuertemente la discusión sobre el Estado, ¿no? La necesidad de más Estado frente a las empresas privadas, por ejemplo, o frente al narcotráfico, o para de algún modo sancionar leyes que puedan reanudar una reconquista de derechos, pero también aparece el interrogante en torno a cómo hacer para que ese más Estado implique también menos Estado. Por ejemplo, frente a los movimientos populares, que haya menos Estado en términos de estructuras represivas que accionen contra la protesta social que busca ampliar derechos, o cómo puede haber menos Estado en función de dejar más protagonismo al pueblo y reducir las dinámicas de burocratización que muchas veces tienen las gestiones. En ese sentido, creo que es fundamental rescatar los procesos más avanzados del continente durante el ciclo de gobiernos progresistas, como decíamos, la Venezuela bolivariana y la Bolivia del proceso de los movimientos sociales y su instrumento político encabezado por Evo Morales, en función de pensar los problemas que tuvieron los gobiernos progresistas en relación al protagonismo popular. Mencionaría 4 o 5 puntos para finalizar, que son los que contraponen de algún modo esta política de avanzada de Bolivia y Venezuela en relación a los otros gobiernos progresistas del continente. En primer lugar, los gobiernos progresistas no modificaron la Constitución
a diferencia de Evo Morales en Bolivia, que terminan conformando el Estado plurinacional, y de Venezuela con la promoción del Estado comunal. Y bueno, la emblemática jura de Hugo Chávez cuando asume y dice: juro por esta moribunda Constitución Nacional. La segunda cuestión es que los gobiernos progresistas gestionaron al Estado tal como se lo encontraron, sin buscar modificar esas estructuras que dificultan en general la participación popular. En tercer lugar, no se sostuvieron sobre la movilización de masas, como sí lo hicieron Bolivia, por ejemplo, en su conflicto en 2008, o la Revolución Bolivariana en el golpe de Estado de 2002, y en general han retrocedido ante los plantones de la derecha. ¿Sí? Esto los caracteriza más como gobiernos reparativos, tanto en lo económico, ¿no?, como en lo simbólico, y muy centrados en una dinámica de consumo, ampliación del consumo, a través de dinero que se inyecta en términos individuales y sobre todo vía la forma bancarizada. Entonces, lejos de que haya un protagonismo popular, colectivo, que dinamice estos procesos, en muchos sentidos los gobiernos progresistas entendieron la reconquista de derechos como mayor consumo de individuos, de ciudadanos, de un Estado que es un Estado representativo en una democracia liberal que en el fondo no deja de ser funcional a los intereses de los sectores del poder más concentrados. En ese sentido, aparece el desafío entonces de pensar las dinámicas políticas de la clase trabajadora y de los movimientos populares a partir de lo que pueda ser el mundo que viene después de esta pandemia que azota al mundo en la actualidad.